bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión o internet, o aquí en su iglesia local. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en la serie Tormentas que Perfeccionan. Y hoy, hermanos, hay un tema en la cual nosotros debemos de creerle al Señor, y es mantener nuestra paz en medio de las tormentas. Comenzamos con una tormenta en la cual los discípulos estuvieron, hermanos, expuestos, y Dios estuvo con ellos. Ahora, hermanos, vamos a conocer la segunda tormenta en donde los discípulos también estuvieron con él. Y vamos a ver las características también y los desafíos que esta tormenta también viene a nuestra vida, como otros ejemplos. Así de que si ha traído sus Biblias, por favor, ahora vamos a ir al Evangelio de Mateo, allá en el capítulo número 14. Y la historia comienza del verso 22 al 33, pero quiero agarrar de base el verso 27 solamente. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Buen Dios y Padre, aquí está tu palabra es verdad. Gracias porque nos estás trayendo, Señor, esta palabra tan necesaria en estos días, en la cual las personas están envueltas en una crisis grande de emociones, de desánimo, de tensión, en la cual no hayan su salida. Pero tú nos estás hablando a través de la palabra de que tú estás ahí y que tenemos que tener ánimo, porque solamente a través de la fe nosotros podemos mover tu mano. Por lo tanto, pon en mi palabra, Señor, unge los labios para que sea de provecho a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a ir más detalladamente en el concepto, hermanos, del propósito en el cual Dios está permitiendo estas tormentas en nuestras vidas. ¿Para qué sirven esas tormentas? Bueno, muchas personas tienen diferentes opiniones, pero la palabra de Dios es la que nos da la respuesta. Las tormentas nos sirven para buscar de Dios sabiduría, para buscar de Dios el entendimiento, para que en tiempo de adversidad nuestra vida tenga un propósito diferente. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nosotros estamos pasando tormentas, también Cristo pasó tribulación, también Cristo pasó esas tormentas, pero Él confiaba en su Padre, y por eso nosotros hoy vamos a ver qué tan importante es depender del Señor. Así de que como cristianos, nosotros debemos siempre de aprender a identificar dónde realmente está nuestro refugio. En medio de las tormentas podemos saber que tenemos un puerto seguro, una ancla segura, la cual es Cristo. Pero a pesar de que sabemos todo esto, parece ser que en estas tribulaciones como que nosotros no tenemos esa bendición. Y hay situaciones en nuestra vida que no podemos sentir esa paz. Y hoy esa palabra paz es tan, pero tan escasa en el mundo, incluso en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué será? Y sabe Dios de que nosotros muchas veces decimos: Señor, yo he tratado, pero tarde o temprano esa situación hace que nuestra fe se derrumbe a pedazos y volvemos a empezar como antes. Y no sabemos, hermanos, esa situación por la cual nosotros estamos en esa manera. Pero Dios nos ha dado dos ejemplos en donde Él y sus discípulos pudieron de primera mano estar expuestos a esas tormentas. Y aunque el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 6, 45 al 52, narra este pasaje, y también el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 6, del verso 16 al 21, narran esta historia, pero
cuando nosotros podemos ver, hermanos, aquí Mateo habla más que estas dos capítulos y estos dos evangelios. ¿Por qué? Porque en Mateo específicamente los discípulos, hermanos, hacen algo, alaban a Jesús. Los otros solamente describen la tormenta, pero aquí en Mateo tiene más claridad y alaban a Jesús y aquí, hermano, lo reconocen por segunda vez que es el Hijo de Dios. En la primera tormenta que nosotros escudriñamos en el libro de Marcos, en el capítulo 4, no hablaron que era el Hijo de Dios, pero en esta vez sí lo vamos a saber de primera mano, que ellos exclaman que realmente es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros vemos que en Marcos 4, 35 al 41, empezaba esa tormenta a azotarles y se hundía la barca, pero sabemos que en ese caso, en ese instante, Jesús estaba ahí, estaba dormido, pero estaba con ellos. Pero en la historia que hoy vamos a relatar, Jesús no está en la barca. Jesús está en un lugar, está orando y ellos están lejos de Jesús cuando la historia está funcionando. En ambas historias nosotros podemos ver una relación paralela. En primer lugar, los discípulos estaban en la barca. La barca representa nuestra vida, la barca representa nuestro ministerio, la barca representa realmente cómo estamos con Dios. Una barca no es para que se quede anclada. Una barca es para que, ¿qué hermanos? Navegue. Y Dios nos ha dado las herramientas para que nosotros lo hagamos, para que nosotros naveguemos. Ellos eran pescadores de profesión. Ellos sabían cómo se comportaba el mar. Ellos ya habían estado en muchas tormentas, puesto que eran pescadores. Y ellos pescaban en la madrugada. Ellos muchas veces pescaban largas horas de la noche. Así de que para ellos esto no era nuevo, pero esta tormenta era diferente. Y nosotros podemos ver aquí que en este sentido Jesús de alguna manera estuvo ausente de los discípulos. Ahora en Mateo 14 Jesús manda a sus discípulos que se adelanten. Jesús les da una orden y le dicen, ¿saben qué? Vayan ustedes adelante, yo los alcanzo. Y esta es una orden que el Señor está diciendo. Cuando nosotros nos atrevemos, hermanos, a escuchar la voz de Dios, nosotros vamos confiados. Desde el momento que el maestro nos manda, nosotros tenemos que ir confiados. Lo que estaba diciendo mi hermana, de que una iglesia le creyó a Dios en estos tiempos y que compraron ese edificio. ¿Qué significa eso? Que ellos no están dependiendo en sus fuerzas, ellos están dependiendo en Dios. Los discípulos también tenían una orden en donde ellos dependían de Dios. Esa orden fue dada por Él. Y ellos se subieron confiados. Es lo importante. Usted dirá, bueno, yo también soy así, pastor, yo obedezco. Pero el problema no es obedecer solamente un rato. La situación es obedecer hasta el final. Y en el trayecto es donde vienen estas situaciones que nosotros necesitamos entender. Así de que Jesús los ve otra vez atrapados en la misma situación, en una tormenta, pero también con miedo. En la primera ocasión había una tormenta y tenían miedo. Esta era la segunda vez que había otra tormenta y otra vez ese miedo no los dejó. Por eso Jesús en las dos ocasiones usa una palabra que traducida es de poca fe. Les estaba diciendo hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque esa palabra que estaba diciendo el Señor, en otras palabras, era una exhortación. Hoy el Señor probablemente nos quiere exhortar, porque nos está diciendo, tú debes creerme, tú debes de creerme, yo tengo la última palabra, pero
nosotros comenzamos creyéndole, pero en el camino algo pasa. Entonces, los discípulos, cuando el Señor hacía los milagros, se maravillaban. Así que mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos recibido un milagro del Señor? Esa vez probablemente nos admiramos, pero si ya lo vivimos, ¿por qué dudar? ¿Por qué dudar, hermano? Si el Señor tiene el control de todas las cosas. Por eso, en este relato de Marcos 4, ellos preguntaron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En otras palabras, la naturaleza está en su control. Nadie que yo conozca, pues, está a cargo de la naturaleza. Tiene que ser alguien más. Tiene que ser Dios. Por eso aquí es una de las dos veces que los discípulos hablan claramente a Jesús y le dicen que es el Hijo de Dios. Y dicen, verdaderamente eres Hijo de Dios. Así de que nosotros podemos creer todas estas bendiciones que Dios está dando. Mateo está escribiendo, hermanos, cuando los cristianos estaban siendo perseguidos. Déjenme les doy una noción clara de lo que estaba pasando antes de esa noche. El Señor Jesús tenía una carga muy fuerte porque a este discípulo amado que nosotros conocemos, hermanos, como Juan el Bautista, había sido decapitado y el Señor estaba cargado y andaban también buscando a Jesús y a sus discípulos, pero no era el tiempo para matar. Era un tiempo difícil para este grupo de cristianos. Y todo esto, hermanos, ellos lo sabían. Eso había pasado donde el Señor los había mandado. Y los discípulos lo sabían. Ellos estaban en una tierra que no estaba cerca de donde estaba Herodes, donde estaba el acontecimiento que había recién pasado. Así de que Mateo se está inspirando en el Espíritu Santo cuando estos cristianos fueron perseguidos en ese tiempo, donde también, hermanos, cuando se acaba este evangelio de Mateo, Pedro ya había sido crucificado. La historia sobre esta tormenta en el mar, a bordo de esa situación, de ese peligro, en medio de esa circunstancia, solamente podía arrojar algo, tu fe. Dios, en medio de esa situación que te encuentras, Dios quiere que también arrojes algo, tu fe. Y eso es lo que el Señor andaba buscando en sus discípulos. Y en este pasaje, a pesar de que él no halló fe, él fue el consuelo para sus vidas. No solamente el consuelo, sino que fue un apoyo. Fue la persona que dijo, yo estoy aquí, tener ánimo. Es la persona que puede calmar no solamente esa tempestad, sino que la ansiedad que traes dentro. Esa ansiedad que no te hace dormir. Esa ansiedad que dice, pues no sé, es que como que no parece que la cosa trabaja. Esa es la ansiedad que el Señor Jesús quería parar en los discípulos. Por eso es muy importante que ellos entendieran, porque la fe que él quería tenía que ser una fe tan fuerte porque ellos iban a continuar el ministerio de Jesús. Y ellos cumplieron perfectamente hasta el último día de su vida esa comisión, porque en ellos creció, nació, maduró, se perfeccionó la obediencia y la fe en el Señor. Pero ahora estamos hablando de una palabra que no nos gusta enfrentar. ¿Qué son las tormentas? Y específicamente en ese lado donde ellos estaban, hermanos, habían tormentas. ¿Qué es una tormenta natural? Es un fenómeno que se caracteriza por dos diferentes corrientes de temperaturas.
una fría y otra caliente. Cuando se juntan, provocan una reacción y esa es la tormenta. Y en este tiempo, como en estos tiempos, cuando dos frentes diferentes se juntan, crean una tormenta. Y nosotros la conocemos porque la vemos que genera lluvias, relámpagos, vientos, truenos, rayos y ocasionalmente granizos en otras partes. Pero todos estos elementos se juntan en una tormenta y por eso es difícil. Así de que nosotros tenemos que irnos a ese tiempo, a ese lugar y vamos a darnos cuenta que el escenario está en un lago y es el famoso lago de Tiberíades. Y este lago de Tiberíades precisamente también se le llama el mar de Galilea. Pero no solamente se llama el mar de Galilea, sino que también se le conocía en ese entonces como el mar de los demonios. ¿Por qué? Porque los israelitas o los judíos o la gente de ese tiempo, ¿ok? Pensaba que en esa tempestad se soltaban los demonios, se soltaban esos espíritus, porque eran grandes y fuertes las tormentas. Así de que cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, dice que los discípulos remaron mar adentro. Y la palabra nos dice específicamente en el libro del Evangelio de Juan que habían remado como 25 a 30 estadios. Para que usted más o menos se dé cuenta que es un estadio de distancia, son 698 pies. Así de que estamos hablando de que más o menos ellos habían remado mar adentro 3 millas. Quiere decir que ya estaban lejos de la orilla. No había manera de regresarse tan fácil. Estaban, hermanos, prácticamente a lo mejor a la mitad del camino cuando les sorprendió esta situación. Pero vamos a seguir adelante pensando de que esta situación fue creada para probar esa fe. Y el Señor, hermanos, estaba en otra parte. Él estaba orando. Él estaba, hermanos, cargando sus fuerzas. Sabe que muy interesante cómo empieza la palabra. Si quiere, por favor, retome conmigo la palabra a Mateo capítulo 14, verso 22, porque esto es interesante cuando nosotros vemos esto. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Él fue el último que se quedó despidiendo a la multitud. Ellos tuvieron la orden de ir y él dijo, yo lo voy a alcanzar. Amén. Y luego dice, despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Esto es importante, porque en este momento muchas personas, ya estaba de noche, muchas personas pues lo que hacen es dormir, pero el Señor, antes de dormir, Él buscaba la dirección del Señor, de su Padre. Él había trabajado todo el día como todos los discípulos. Probablemente no había cenado, no sabemos. Cuando despidió a la gente, se fue a orar y se fue a clamar. Él sabía los acontecimientos que estaban pasando al otro lado, donde había mandado los discípulos. Y también sabía que había oposición. Y también sabía de que iba a haber conflictos. Pero él se refugió en su Padre. Él se refugió en el Señor. Nosotros también, hermanos, debemos de refugiarnos en el Señor. Acordémonos de algo. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Cuando el Señor, fíjese bien, estaba dependiendo de su Padre, era como usted y yo. El Espíritu Santo es el que le mostraba, le enseñaba a él los sentires. Él no sabía. Él estaba orando porque era 100% hombre.
Cuando nosotros tenemos la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces el Espíritu comienza a enseñarnos toda verdad. A Cristo también le pasó lo mismo. Él, buscando la dirección de Dios, halló todas esas bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque él ya había sido, hermanos, presentado ante el Padre en el bautismo. El Espíritu Santo vino sobre su vida y lo llevó al desierto. O sea que él ya estaba preparado, él ya recibía del Señor, porque tenía el Espíritu Santo en su vida. Ahora bien, si nosotros nos seguimos adentrando a esta bendición, a esta historia, nosotros debemos de hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los propósitos de las tormentas? ¿Ok? Y la primera cosa que el Señor nos enseña en esta historia es que las tormentas sirven para ir con Jesús. Las tormentas tienen que mostrar quién es realmente el refugio. Amén. Que Cristo sea nuestra primera opción, no nuestra última opción. Y si nosotros entendemos eso, vamos a ir confiados. Segundo lugar, las tormentas sirven para testimonio de las demás personas. Cuando nos pasan estas pruebas, Dios se glorifica. Y si el Señor se glorifica, no es para que se quede usted callado, sino que para que lo anuncie, lo proclame de que el Señor hace grandes cosas en su vida. Por eso la palabra del Señor dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. Mande a llamar a los ancianos de la iglesia, úngale con aceite y oren. Y la oración del justo puede mucho. Cuando nosotros dependemos de lo que la palabra nos está hablando, cuando nosotros entendemos que su palabra es todo para nosotros. Amén. Entonces, siempre vamos a tener, hermanos, tarde o temprano, que enfrentar una tempestad. Nos guste o no, nosotros vamos a enfrentar esas tormentas. Ahora, número 3, ¿para qué nos manda Dios estas tormentas? Para probar nuestra fe cuando estamos solos. Ahí es donde el Señor quiere ver qué clase de material ya somos para Él. Amén. Entonces, aquí usted ya leyó que en el verso 22 el Señor los comisionó, los manda. Amén. En el verso 23, el Señor, ¿qué es lo que está haciendo, hermano? Simplemente despide la multitud, pero no solamente la despide, sino que recarga fuerzas. Un ministro, un líder, un cristiano, usted que es el sacerdote, usted que es el responsable de su familia, usted necesita cargar fuerzas en el Señor, meterse con el Señor, depender de Dios. Y aquí la situación es que Cristo ya tenía el Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Cuando nosotros lo vemos, hermanos, en el pasaje de Lucas 24, 49, en donde el Señor muestra, ¿verdad?, que viene la promesa del Padre, ¿ok? Cuando dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, ¿ok? Que a vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Esa fue una de las promesas que Cristo le dio a los discípulos. Pero él ya estaba revestido. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la palabra del Señor, en el verso 24, y la barca estaba en medio del mar. Aquí cuando nosotros decimos en medio del mar, la distancia la da Juan 6, 19, si usted la puede buscar. Juan 6, 19 nos dice que habían remado como 25 a 30 estadios. ¿Ok? Ya era una situación recorrible. Ya habían pasado, ¿verdad?, remando más o menos como 3 millas. Pero ¿qué más pasó aquí? Dice que llegó la noche y estaban ahí solos. ¿Ok? Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Aquí nosotros podemos ver que aquí ya nos está diciendo de algo que está pasando. Verso 25, más a la cuarta vigilia de la noche,
nosotros sabemos que la cuarta vigilia era entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, la última vigilia. ¿Okay? Así de que en Israel amanecía a las 6 de la mañana, era un nuevo día. ¿Okay? Era la última vigilia. Nosotros tenemos que empezar. Ellos comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la tarde, pero la cuarta vigilia era esta, entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Y qué pasó en medio de ese conflicto, en medio de esa confusión? Dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué? Pero vamos a detenernos un poquito. ¿Cómo supo Cristo que sus discípulos estaban naufragando? ¿Cómo supieron ellos, amén, de que Cristo iba a venir? Ellos no lo sabían. Pero el Espíritu Santo tuvo que avisarle a Jesús de que estaban en problema, porque era 100% Dios y no abusó de su poder, pero también era 100% hombre. Por lo tanto, la única manera de que Cristo se hubiera enterado es a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora, Dios estaba dándole gracia divina a su Hijo. Y ese fue un milagro que ningún hombre en la tierra ha vuelto a imitar jamás. Este fue un milagro para que los discípulos comprendieran de que Él era el verdadero Hijo de Dios, puesto que venía Él caminando en el agua. Y no era una agua quieta, era una agua tormentosa. Por lo tanto, no sé usted la poca luz que hubiera habido y que de repente usted vea a alguien que viene caminando. Eso fue algo impactante para ellos. Amén. Pero Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué? Porque el Espíritu le reveló. Amén. Y este es un milagro notable en el cual pues nosotros vemos que no se ha repetido jamás que alguien camine sobre el agua. ¿Qué dice el verso 26? Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Quiere decir que ellos no tenían el discernimiento de espíritu. Todavía no había llegado el Espíritu Santo a sus vidas de esa manera. Por lo tanto, ellos se asustaron. Dicen que pensaron que era un fantasma. Acuérdense de la creencia que en esa región, ¿verdad? En el mar de Galilea tenían todos. Que cuando habían estas tormentas, lo que rondaba alrededor era espíritus malos que venían a las personas. Y ellos pensaron pues que era un espíritu que venía a matarlos, porque ese fue su reacción. Amén. Gloria a Jesús. Y los discípulos, hermanos, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. En otras palabras, gritaron fuerte. Creyeron ver pues esos espíritus que pensaban o que decían que salían en ese tiempo. Pero nosotros debemos de entender esto. Gloria a Jesús. Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló. Fíjense bien. Ellos conocían la voz de su maestro. Póngase a pensar por un momento. Ellos tenían pánico, ellos tenían temor, estaban trueno, relámpago, la agua estaba flotando, estaba haciendo un gran ruido, pero entre todo eso, ellos pudieron discernir la voz del Señor. Y esto a mí me consuela. ¿Por qué? Porque cuando el Señor vio su poca fe, aquí la palabra del verso 27 me llena, pero inmediatamente. El Señor va a resolver tu problema primero y luego te va a exhortar. Eso es lo que hace el Señor. Pero inmediatamente, dice, después que le reconocieron, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, debemos nosotros de hacer frente a las circunstancias adversas
pero con una palabra que el Señor nos ha enseñado, con ánimo. Si en nuestra vida no hay ánimo, no hay gracia, no hay gozo, no hay fe, muy difícilmente vamos a creer. Cristo les dijo bien claro ahí, ten ánimo. Luego le dice, yo soy, no temas. ¿Por qué se nos hace tan difícil realmente poner esas palabras en nuestro corazón? Porque es difícil, hermano. En su prueba, el Señor le está diciendo, tener ánimo, yo soy, no temas. Y uno que tiene que hacer, ellos tuvieron que tomar una decisión, hermano, o creerle o seguir igual. Amén. Entonces, había un espíritu de ellos, el espíritu de temor. Pero cuando él habla y le dice, rechacen ese espíritu de temor y llénense de ánimo, ellos tuvieron que decidir, hermano. Usted tiene que decidir qué va a hacer. Amén. Entonces, todo esto es para que nosotros entendamos. Amén. La palabra de Jesús trajo consuelo a sus discípulos. Ahora bien, ¿por qué es importante, hermanos, que nosotros le creamos al Señor? En la epístola de los Hebreos, allá en el capítulo número 13, el verso 5 y 6 nos habla acerca de meditar. ¿Meditar en qué, hermanos? En que todo lo que hagamos necesita estar bajo la voluntad del Señor. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni dejaré. Nosotros levantamos tormentas cuando comenzamos a meter ese espíritu, hermano, de ansiedad y querer obtener cosas que otros tienen y nosotros no podemos. Pero el Señor dice, debe de comenzar a aprender, de estar contento con lo que tienes. Amén. Porque yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando nosotros creemos esto, hermanos, esa situación cambia en nuestra vida. Ahora bien, imagínense, todos decidieron o quedarse con el miedo o tener ánimo. Y aquí viene el aguerrido de todos, el más aventado de todos. Pedro le creyó esas palabras al Señor. Pedro dijo, yo te creo, Señor. ¿Y qué hizo en el verso, hermanos? 28. Fíjense, Pedro le respondió al Señor, el único que le respondió al Señor. Le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esas palabras que salieron de Pedro no fueron palabras de miedo. Él creyó que el Señor estaba ahí. Si eres tú, ¿qué confianza le tenía el maestro? Si eres tú, anda que yo vaya y haga lo que tú estás haciendo. Aleluya. Hermanos, nadie caminaba en el agua. Lo que Pedro estaba pidiendo para el hombre era imposible. Ese es el segundo milagro que pasó en esa noche. El primer milagro es que Cristo caminó en el agua. El segundo milagro es que, movido por fe, Pedro comenzó a creerle al Señor. Amén. Y él le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro estaba en la barca. Dice que él descendió. ¿Y qué hizo Pedro? Descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dio sus pasos, hermano. Pedro no se ahogó, dio sus pasos. Usted probablemente comenzó con una fe que le creía al Señor.
Señor, yo aquí estoy. Probablemente han venido situaciones a su vida que ha caminado, pero ahora, como Pedro, comenzó a ver diferente. Ya no lo vio al Señor, sino que volvió a ver a otros lados. Pero la respuesta que escuchó Jesús de Pedro fue fe. Fe. ¿Qué es lo que quiere oír el Señor de usted, de mí? Que tengamos fe. El Señor honra la fe, hermanos. Pero ¿qué pasó, hermanos? Pero al ver al fuerte viento, dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Amén. Entonces, yo solamente le quiero poner este paralelo. En el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel tuvo que tomar, hermanos, una decisión, el Señor abrió las aguas del Mar Rojo y le dijo al pueblo, camina. Nunca antes se había abierto el mar. Era de noche. Probablemente los primeros que entraron no sabían si el agua se iba a juntar. Pero tuvieron que decidir, hermano, tener fe y caminar. Yo no sé en qué parte está su vida. Probablemente usted esté pensando en seguir caminando. ¿Por qué? Porque está escuchando otras voces, porque está viendo otras cosas, porque dejó de ver al Señor, porque ahora todo lo que oye y escucha es del hombre, de alguien que dijo, pero dejó de escuchar al Señor. Amén. El Señor le respondió a Pedro, yo quiero ir contigo y caminar. Y él le dijo, ven. Él le creyó. Pero cuando vio la situación, esa fuerza, esa voluntad, ese ánimo, se fue doblegando. Amén. Y esto es lo que nosotros debemos de ver. Cuando nosotros miramos la tempestad, la paz del Señor se va de nosotros. Se va. Porque no la tenemos, no la creemos. El Señor es paz. El Señor estaba ahí. Era su paz. Amén. ¿Y qué más dice ahí? Luego, yo pienso que más que un grito, Pedro hizo una oración. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee perfectamente aquí, dice, verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ese era un clamor. No era una conversación, era un clamor. Un clamor, Señor, sálvame. Él gritaba porque se estaba hundiendo, hermanos. Probablemente usted tiene que gritar, tiene que decir, Señor, sálvame, ayúdame, Señor. Probablemente usted lo ha hecho, pero usted no se da cuenta de que la raíz de su desesperación es que usted dejó de confiar en Dios. Esa es la raíz, hermano. Que el ánimo que el Señor quiere que tenga, ya lo perdió. Y ahora nosotros estamos viendo que Pedro tenía, amén, que andar en el agua por fe. Tenía que andar por fe y no por vista. Por eso cuando el apóstol Pablo, hermanos, ya después de que él supo las historias que habían pasado con el Señor, pudo perfectamente exhortar a la iglesia de Corintios. Allí en 2 de Corintios capítulo 5, del verso 6 al 7, de que debemos nosotros, hermanos, de ser diferentes. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista.
¿Cuántas veces Pedro caminó por fe? Él aprendió la lección. Pablo no caminaba con fe, pero aprendió. Nosotros al principio no caminamos en fe, aprendimos. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a mantenernos, a andar por fe y no por vista, hermanos. Amén. Este es otro milagro, hermanos. Tercer milagro de esa noche. Primero, Jesucristo caminó. Segundo, Pedro caminó. Tercero, Jesucristo lo sacó del agua, porque él se estaba hundiendo. Entonces, ahí vemos ya 3 milagros. Amén. Al momento Jesús, dice el verso 31, extendió la mano y asió de él. Una persona que está hundida en el agua pesa, hermanos. Pero él lo sacó para flotar. Tercer milagro de esa noche. Entonces, hermanos, no debemos permitir que las circunstancias, hermanos, causen algo en nosotros, y eso es duda. Jesús continúa extendiendo su mano de amor. ¿Para qué Jesús extiende esa mano? Primeramente, hermanos, para sanarle, para purificarle, para darle vida, para levantarlo, para salvarlo, para bendecirlo, para vivificarlo en su espíritu. Sigue extendiendo esa mano de amor, sigue extendiendo esa mano de misericordia para traerle a una vida diferente. Y ya después, hermanos, el Señor dice, cuarto milagro, lo agarra de la mano y caminan a la vida. Pedro caminó en el agua 2 veces. Jesucristo caminó 2 veces. Y esto es muy importante. Probablemente estés hundido en muchos problemas en este momento. Pero así como sacó Jesús del agua a Pedro, puedes sacar tu vida. Probablemente hay una persona que está hundida en sus delitos y pecados, en sus vicios, en sus problemas, en tanta cosa. Pero el Señor te dice que si todavía tú has sacado la mano, te puedes sacar de ahí. Créele al Señor, extiende tu mano, créele al Señor para que Él haga la obra completa. Y ya cuando estaban ellos seguros en la mano, entonces viene la reprensión, viene la exhortación. ¿Y cuál es la exhortación? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es un principio de gloria, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de que Cristo estableció este principio en ese día. ¿Y qué es eso, pastor? Ese principio es, hermano, el no tener doble ánimo. Pedro tuvo doble ánimo. Cuando salió de la barca, era uno. Cuando caminó y se hundió, era otro. Y el Señor le dijo bien claramente a Pedro, ¿por qué dudaste? No podemos, hermanos, dudar. Por eso la palabra nos habla en Santiago, en el capítulo 1, el verso 8, hermanos, ¿qué dice? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si uno quiere respuesta a la oración, hermanos, no debe de estar dudando de lo que ha pedido. Escuche bien. Si usted está pidiéndole al Señor por sanidad, usted ya le pidió al Señor, créale. Si usted le pidió por un trabajo, Señor, tú sabes que tengo necesidad, créale. Si hay otra cosa, hay otra necesidad en su vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? No debemos decir sí en el pensamiento y no en las acciones. O sea, no debemos de vacilar. ¿Por qué? Porque cuando Pedro salió de la barca, su mente le ordenó a su cuerpo, sal y camina. Pero sus ojos
le hablaron a sus emociones y le dijeron, esto no se ve bien. Y entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A nuestras emociones o a lo que hemos creído por Dios? Es algo real, hermano. Gloria a Jesús. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos sigue hablando en la epístola de Santiago, allá en el capítulo 4, en el versículo 8. Fíjense bien lo que dice la palabra. Dice, acercaos a Dios, la primera condición, y Él se acercará a vosotros. Escuche bien. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Se acercó a Dios. El Señor ahí estaba. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sí, porque cuando nosotros tenemos duda, nuestro corazón no es limpio delante de Dios. Y Dios quiere que nosotros veamos eso. Por eso, hermanos, no hay imposible, hermanos, nada si nosotros lo hacemos con fe. Amén. Y todos nosotros, hermanos, debemos de tener la gracia, la bendición, la gloria y la gloria del Señor. Amén. Fíjense que hay una palabra muy interesante y está, hermanos, en Romanos. Váyanse a la epístola de los Romanos, ahí en el capítulo 4. Y quiero dar lectura porque es importante esto, hermano. Del verso 16 en adelante. Romanos 4 del 16 al 22. Ya estamos por acabar, pero es importante la aplicación de la palabra. Dice el Señor en su palabra, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es la de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o por la esterilidad de su matriz que tenía Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Ahí está. Fíjense bien, qué tremendo. Si usted se regresa al pasaje de Mateo 14 y lee, hermanos, el verso 32, dice que reprendió a Pedro y dice que cuando subió a la barca, el viento se calmó. Aquí no dice que él reprendió al viento. Desde el momento, hermano, que el Señor caminó, él estaba en control de la situación. A veces, este es otro principio de gloria. Vemos que la cosa como que no se va. Es que no se va, lo que me está pasando no se va, pastor. Hermano, el Señor ya lo reprendió. Lo que pasa es que tú no has visto que Él está ahí contigo y que está la fe ahí. Eso es lo importante. Esta es una cosa tremenda para mi vida. Porque nosotros esperamos que el Señor, amén, haga el milagro como la primera vez, en la primera tormenta. Él se para y le dice a la tormenta, calla y enmudece. Aquí no lo dijo. Simplemente puso sus pies. Y todo eso.
Quiere decir que desde el momento que él comenzó a caminar en el agua, él estaba en contra. Pero nosotros seguimos viendo el problema. ¿Por qué? Porque el problema no es con Dios. El problema es que yo lo crea o no. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, llegamos a la conclusión que Dios no hizo nada cuando Dios ya tiene el control de todo? Pero no lo vemos. Amén. Crea, hermanos, que la mayor preocupación de Cristo es guardar de los suyos. Esa fue la oración que siempre dio al Padre. Y si no, vaya conmigo, por favor, a Juan, en el capítulo número 10, el verso 27, porque usted y yo lo tenemos que recordar. Amén. Juan 10. Amén. Capítulo 10, verso 27. Amén. Al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. Si esta promesa no la abrazas hoy en tu vida, entonces no has entendido el Evangelio. El Señor ha venido a que nadie se pierda. Por eso Jesús y Pedro caminaron por segunda vez hacia la barca. Y el poder de Cristo estaba sobre esos elementos, porque la mayor preocupación que tenía el Señor era que nadie se perdiera. Ahora bien, hermano, cuando vemos el cuidado del Señor, cuando vemos que el Señor, a pesar de que nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Y aquí es donde realmente, hermano, solamente queda hacer lo que los discípulos hicieron. Regrésese a Mateo 14, verso 33. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hicieron? Sencillamente, lo que usted y yo tenemos que hacer. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Cómo? Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Ven? Entonces, los discípulos, hermanos, le habían dicho por primera vez que él era hijo de Dios cuando fue el caso del profeta Natanael. Ahí en Juan, capítulo 1, del 47 al 49. Escuche bien, era un varón israelita, era un verdadero varón de Dios, pero dudó de que de Nazaret podía salir algo bueno. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor discernía porque ya tenía el Espíritu Santo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esas son las dos veces que los discípulos le habían dicho o se habían dado cuenta de que era el Hijo de Dios. Por eso, en esta segunda tormenta, es muy especial no
enfocarnos en la tormenta, sino enfocarnos en adorarle. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero que nos quede en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en las tormentas Jesús siempre va a estar. Amén. Porque usted dice, ¿para qué el Señor me tiene así? ¿Para qué me vino esto? ¿Para qué me vino lo otro? Isaías 55, 8 al 11 nos habla de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Nosotros no alcanzamos a entender las razones por las cuales el Señor nos lleva a eso. Pero dice que son pensamientos de bien y no de mal. ¿Amén? Y eso es lo importante, que creamos que el Señor está obrando para nuestra vida. Amén. A veces, hermanos, es necesario una crisis para que nosotros saquemos realmente toda la fe que tenemos. Cualquiera que sea la situación, Dios va a venir en el momento justo a sacarnos como a Pedro. Amén. Entonces, las promesas del Señor son para siempre, hermano. Amén. Y nosotros debemos de creerle al Señor que Él es fiel. Amén. Entonces, hermanos, la última cosa, y con esto termino, es con un salmo muy conocido que tiene que ser bandera en nuestro corazón. Salmo 121. El Salmo 121 debe de ser algo que lo tengamos escrito aquí, grabado en nuestro corazón. Y usted lo sabe. No importa la tormenta que venga. Usted ya sabe que tiene que adorarle a Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te va a fatigar de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Créale al Señor. Créale al Señor que en este momento su refugio es Jehová. En este momento su refugio es el Señor. Porque todo lo que nos pase, el Señor tiene control. Y termino con la cita original, Mateo 17:24. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. La decisión está en nosotros. Si nosotros hemos sentido su presencia, atrevámosle a pedir al Señor como Pedro, manda que yo también camine sobre las aguas. Amén. Si tu presencia no va a ir conmigo, no me vas a sacar de aquí. Pero yo sé que ahí estás tú y ahí está tu presencia. Tengo que caminar. Moisés no quería caminar con un ángel, quería caminar con Dios. Eso que estaba ahí y Pedro no supo. Por eso le pedí. Este es el momento en que volvamos otra vez a extender nuestras manos al Dios de amor, a Jesús, al Dios de paz, que Él nos está esperando y quiere ver que nuestra fe sea honrada. Padre, he predicado tu palabra. Gracias por habernos dado esta hermosa enseñanza que nos abre, Señor, el entendimiento, que nos hace sentir, Señor, la bendición. Señor, cualquier situación que esté atravesando nuestra vida no es tan grande como tu amor. Por lo tanto, hoy te creo, Señor, y pienso
que desde ahora en adelante yo no te voy a dejar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, hermanos, y va a ser hasta la próxima. Amén y amén.